Yo creo que están disfrutando tanto como yo. Y ahora nos vamos a Honduras. Hay una diferencia horaria, acomodamos todos, porque la verdad valía la pena acomodar los horarios nuestros y también del speaker. En este día 256 que en Nukba estamos festejando. Bienvenido, Ángel Bulnes. ¿Cómo estás? Hola a todos y sean bienvenidos a esta charla el día de hoy. La verdad es que estoy bien agradecido de los organizadores de Nukba el haberme podido invitar a este Nukba Summit, y para ello me voy a presentar el día de hoy. Mi nombre es Ángel Bulnes, yo soy Software Engineer en Hello Iconic. Soy también coorganizador de aquí comunidades en Honduras de Macao Tech y el GDG de Tegucigalpa. Si tienen alguna duda o consulta después de la charla, pueden escribirme a mis redes sociales, @abueles16, y con cualquier duda o consulta estaré bien alegre de participar y comentar cualquier cosa que tengan en duda. Pues el día de hoy les voy a hablar sobre una pequeña introducción a React Native, un framework bien famoso que se ha vuelto muy utilizado en estos últimos tiempos y que la verdad hay mucha demanda en el mercado. Entonces vamos a ver un poquito qué es eso de React Native y por qué todo el mundo lo está pidiendo. Entonces, para el día de hoy les traigo estos tres principales puntos durante esta charla, que quiero que veamos algo que yo suelo llamar lo que es el problema 1 en 2. De ahí vamos a ver un poquito sobre React Native, cómo funciona, sus internos, cómo podemos construir aplicaciones, y de ahí vamos a hacer una pequeña aplicación, un pequeño to-do, que vamos a ver que si ustedes han elaborado aplicaciones en React común y corriente, entonces van a ver que no es nada del otro mundo, sino que la única diferencia es que estamos construyendo aplicaciones móviles como tal. Entonces, para empezar, ¿qué es esto del problema 1 en 2? Es un problema muy común del desarrollo móvil, y para aquellas personas que han desarrollado aplicaciones móviles, ya sea en Android o en iOS, les va a sonar muy familiar. Tengamos la siguiente situación. Ok, normalmente cuando desarrollamos aplicaciones móviles, primeramente tenemos una aplicación para nuestro cliente o para el producto que estamos tratando de desarrollar, y generalmente desarrollamos para las dos plataformas, iOS y Android. Al final tenemos principalmente una aplicación que soluciona ya sea un problema, una aplicación que tal vez te pidió tu tía o tu hermano que lo hicieras para realizar algún proyecto, y tienes que realizar esta aplicación generalmente 2 veces. Pero ¿por qué le digo 1 en 2? Porque al final es la misma aplicación, o sea, la misma lógica de negocios, las mismas funcionalidades, etcétera. Lo que cambia, aparte del código base, es tal vez algo un poco de estilo, porque ya sabemos que iOS trata su forma de estilo de aplicaciones, si no me recuerdo es Cupertino, y para Android generalmente es Material Design como tal. Pero en sí, la lógica de la aplicación y el core de la aplicación, todos esos, los problemas que soluciona, al final terminan siendo el mismo como tal. O sea, es el mismo problema, pero en dos lados diferentes. Por lo tanto, tenemos dos bases de código para una misma aplicación. Y nosotros como desarrolladores móviles terminamos de esta forma, porque generalmente los project managers o las personas que están encargadas de producto o algo nos están preguntando, hey, ¿para cuándo la aplicación? ¿Cuándo van a salir las aplicaciones? Por eso a veces podemos ver que salen aplicaciones primeramente en una plataforma y después en otra, porque hay que considerar muchos factores, testing, la complejidad de la lógica de negocio, infinidad de cosas que en los dos lados puede variar la complejidad si queremos hacer algo en Android específicamente o si queremos hacer algo en iOS. Entonces, nosotros como programadores terminamos corriendo y elaborando una aplicación que probablemente para salir rápido no seguimos las mejores prácticas, o de cierta forma nos terminamos complicando y que a la larga la aplicación pueda no escalar de una manera correcta. Por lo que a lo largo de estos años que han ido saliendo múltiples frameworks o diferentes tipos de aplicaciones móviles que podemos nosotros como desarrolladores crear como tal para poder solucionar los problemas del cliente, los problemas de, como te dije, de tu hermano, tu tía, etcétera. Al final, los tipos de aplicaciones móviles que tenemos normalmente hoy en día son principalmente tres. Lo que serían las aplicaciones nativas como tal, que las aplicaciones nativas, si nos vamos a la parte móvil, tendríamos lo que serían aplicaciones desarrolladas en Android y en iOS, en Kotlin y Java en caso de Android, y en Objective-C, Swift en caso de iOS. Y aplicaciones nativas también del sistema operativo como tal, pero aquí nos enfocamos en móvil principalmente. Ahí tenemos lo que serían las aplicaciones híbridas, que es
básicamente una idea de combinar el poder de la web, ya que el desarrollo web como tal ha ido evolucionando hasta cierto punto, que nosotros podemos crear lo que serían las PWAs y otras aplicaciones en medidas y montarlas en una aplicación móvil que al final puede tener el look and feel de una aplicación nativa. Por ejemplo, como frameworks como Ionic, que nos permiten elaborar aplicaciones móviles con bases de código web. Entonces, que al final corren dentro de un web view y tiene este look and feel de aplicación nativa como tal. Y de ahí tenemos las aplicaciones web, que generalmente son estas, como les menciono, las PWA, que al final nosotros los descargamos y a pesar de que no es una aplicación móvil, nosotros la sentimos y la podemos ver en nuestro home de nuestros teléfonos, pero son aplicaciones web en sí como tal. Dentro de esto, dentro de este ecosistema surgen diferentes frameworks, como les dije, y dentro de ellos está React Native. React Native como tal es un framework que vamos a ver ahorita en este momento, que es ese pequeño acercamiento a un framework como tal que viene a solucionar este principalmente problema, ya que nos permite tener una misma base de código para aplicaciones a nivel Android y a nivel iOS, e inclusive con la ayuda de la comunidad, aplicaciones web. Y si no mal recuerdo, están dentro de poco migrando a aplicaciones nativas ya de ordenador como tal, principalmente para poder elaborar y tener una misma base de código, pero nosotros tener múltiples aplicaciones. Entonces vamos a ver un pequeño acercamiento a React Native y cómo soluciona este problema, cómo funciona internamente, porque como les dije, hay aplicaciones en Android y en iOS que tienen códigos diferentes, inclusive los lenguajes son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos unificar o cómo logró el equipo de Facebook unificar todo esto como tal? Entonces, vamos a ver principalmente qué es React Native. React Native básicamente, y así como lo conocemos, simplemente es un framework para crear aplicaciones móviles nativos basadas en React.js, con JavaScript. O sea, nosotros construimos aplicaciones móviles con JavaScript utilizando la potencia que conocemos de React. Entonces, las personas que ya probablemente hayan programado y hayan hecho aplicaciones en React, mirar a React Native como tal no es tan complicado. Hay que hacer algunos cambios, principalmente cuando venimos empezando, empezar a cambiar el chip un poquito de la parte web a la parte móvil en algunos casos, pero en general, principalmente ustedes están construyendo la parte de UI, que es lo que se enfoca principalmente en React Native y que nos facilita muchísimo construir UI dinámicas, es el hecho de que ustedes tienen tal vez un componente web y al migrarlo a React Native, vamos a ver que es bien similar, solamente que utilizamos componentes nativos. Y algunos me preguntarán, ok, pero ¿cuál es la diferencia entre React Native y Ionic, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia si al final los dos son elementos o frameworks que construyen aplicaciones móviles, pero con tecnologías web? Una de las principales diferencias, y la vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la arquitectura, es que React Native, dentro de sus componentes, estos componentes construyen views o elementos de UI nativos. O sea que ustedes especifican el componente en React como tal, pero este se compila a una vista nativa, a una vista en Android, un view, y y en iOS, si no me recuerdo, es un UI view. No, honestamente no recuerdo en estos momentos, pero principalmente estos componentes se compilan a componentes nativos y vamos a ver cómo sucede todo esto. Vale destacar que React Native ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, entonces vamos a ver principalmente dos casos diferentes, que es la arquitectura antes del cambio de la nueva arquitectura que hace poco empezó a salir al ecosistema, y después de esta para que veamos cómo es que ha ido evolucionando este framework como tal. Entonces, ¿cómo funciona React Native como tal? Principalmente, y como les dije, antes del cambio de arquitectura, el cambio de arquitectura ocurrió antes de la versión, si no me equivoco, específicamente la 0.68, donde empezamos a introducir lo que sería la nueva arquitectura. React Native funcionaba de la siguiente manera. Principalmente tenemos tres hilos principales, cómo funcionan tus aplicaciones de React Native. Está el JavaScript Thread, que es donde corre tu aplicación en JavaScript. Es donde tenemos toda la lógica de negocios, todo el ecosistema potente de React, lo tenemos aquí en la parte de JavaScript. O sea que ustedes pueden utilizar algunas librerías de JavaScript y que utilizan en React y utilizarlas en su aplicación móvil. Porque tenemos el JavaScript Thread,
que aquí donde corre como tal JavaScript. Esto lo utiliza mediante JavaScript Core, si no mal recuerdo. Se hizo el cambio en la versión 0.58, que antes utilizaban, en estos momentos honestamente no recuerdo el engine que utilizaban para compilar JavaScript, pero se cambió recientemente después de la versión 0.58. Entonces lo que ocurre es que todo tu código en JavaScript se genera en un bundle y esto después es leído por este engine que corre el JavaScript dentro de tu aplicación. Y aquí viene la parte, de ahí está, aquí a la parte derecha tenemos lo que sería el hilo nativo como tal, lo que yo les mencionaba. El hilo nativo como tal, ahí se compila todas la UI y las interacciones con todos los servicios del dispositivo, localización, Bluetooth, cámara, acceso a storage, etcétera, etcétera, que al final estos están dentro de la parte nativa, están dentro del hilo nativo. Entonces, todo se compila de forma nativa y se procesa de forma nativa. Lo malo, y como aquí es de la arquitectura, vamos a ver es que tenemos el JavaScript thread y tenemos el native thread o UI thread, en donde estos dos hilos están individualmente y no conocen uno del otro. Y ahí es cuando viene la magia de React Native, que es que evoluciona en esta parte del bridge. El bridge está conformado principalmente por lo que viene a conocer como su nombre, el bridge como tal, pero también está la parte del shadow tree. Que el shadow tree básicamente es un árbol que copia la UI que tú definiste en JavaScript y este árbol, así como lo que vendría a ser bueno, inclusive el Shadow Tree también en React, como tal en web. Entonces, tiene una copia de este Shadow Tree y esto se convierte a componentes nativos de UI. Y esto lo hace mediante pasos a mensajes de forma asíncrona. Estos mensajes, como podemos ver en el siguiente GIF, estos mensajes mediante el bridge se conectan y estos eventos donde cada uno de los elementos de nuestra aplicación está transfiriéndose de forma asíncrona. Nosotros en la parte en JavaScript definimos el UI y esto pasa a la parte nativa y después la parte nativa devuelve la información a JavaScript para que nosotros podamos tener toda nuestra lógica de negocios en la parte de JavaScript. Generalmente este bridge, como lo podemos ver en el GIF, corre de manera smooth, o sea, no hay ningún problema si nosotros nos sobrecargamos el bridge como tal para algunas operaciones pesadas, como ser animaciones fuertes, como ser llamado de eventos cada cierto tiempo, porque todos estos elementos y todos estos eventos y llamados ocurren de forma asíncrona mediante una serialización de JSONs, o sea que básicamente JavaScript le manda mensajes a la parte nativa y viceversa, y estos mensajes contienen toda la información necesaria para poder procesar eventos, procesar mensajes, procesar información, etcétera. Entonces, estos eventos se hacen en batch, o sea que cada cierto tiempo se hacen batch y después se mandan durante el bridge para que después la parte nativa les conteste y así sucesivamente. Pero uno de los problemas principales con esta arquitectura y que ha sido una de las mayores pain points que ha tratado de trabajar React es que si nosotros estamos haciendo múltiples eventos, múltiples cálculos, etcétera, etcétera, el bridge se satura y ahí es cuando vemos un poquito la baja del rendimiento de las aplicaciones como tal. Además que en nuestras aplicaciones móviles, si nosotros tenemos muchas interacciones con servicios y módulos nativos como tal, la parte nativa, como JavaScript no tiene información de qué módulos están activos y qué no para llamarlos, todos estos módulos se activan a la primera vez cuando se crea la aplicación, por lo que el tiempo de carga puede resultar un poco más lento, no diría que muchísimo, pero puede resultar un poquito más lento a comparación de aplicaciones nativas, porque el JavaScript necesita tener todos esos módulos inicializados desde un inicio. Entonces, el equipo de Facebook ha estado trabajando en toda esta arquitectura y han ido sacando lo que sería la nueva arquitectura de React Native como tal a partir de la versión 0.68. Ahorita hace poco que estaba creando este taller, me fijé que ya está la versión 0.70. Pero básicamente lo que hicieron con la nueva arquitectura de React Native es separar responsabilidades y hacerlo un poquito más modular. ¿A qué me refiero con esto? La nueva arquitectura trae lo que sería la incorporación de las nuevas
funcionalidades que están agregándose en React.js como tal, en React Web, como ser la parte de sincronicidad, suspense, etcétera. Todo esto se está tratando de integrar nuevamente a React Native como tal y se está tratando de que React Native maneje lo que sería un tipado estático, porque hay que convertir esos, para evitar convertir esos objetos que se manda JavaScript a la parte nativa y verificar si la información está correcta, si tiene un tipado correcto, etcétera, etcétera. Se está tratando de generar un CodeGen que facilitará lo que sería la generación de tipado para que así se puedan comunicar más rápidamente. Y uno de los grandes improvements que ha tenido ahorita la nueva arquitectura son lo que tenemos, lo que sería el GSSI o JavaScript Interface y lo que sería el Fabric y el Turbo Modules. El GSSI o JavaScript Interface lo que permite es, como tal, abstraer esta información para compilar y comunicarse JavaScript directamente con la parte nativa. O sea que a partir de ahora, JavaScript y la parte nativa van a poder estar conscientes de que la una de la otra existe. E inclusive este GSI facilita que el intercambio entre engines para compilar JavaScript, o sea que el engine que consume el bundle final de JavaScript va a ser más fácil cambiarlo en un futuro y puede ser más modularizable para otros elementos. Entonces, el JavaScript Interface ayuda a tener la comunicación directa para que JavaScript se comunique directamente en C y en C++, porque, como sabemos, la parte nativa principalmente está escrita en C y C++, lo que sería Android y iOS, Android, Java y Kotlin, después se compilan y eso pasa a interactuar con C y C++, igual. Y bueno, no digamos Swift, que Swift está en Objective-C, que Objective-C es un superset de C como tal. Entonces, esto le permite al equipo y las personas que desarrollan en React Native que tanto el hilo de JavaScript con el hilo nativo estén en constante comunicación y sepan uno del otro, lo que permite mejoras en el performance, lo que permite muchas mejoras, por ejemplo, ahora con el nuevo módulo que tenemos aquí abajo, que es Turbo Modules, ahora ya los módulos nativos como tal van a poderse cargar en demanda. ¿Qué quiero decir? Que anteriormente se cargaban al inicio de la aplicación, ahora cuando JavaScript requiera el módulo, si este no se ha inicializado, pues lo puede inicializar, ya que como les dije, JavaScript va a tener acceso y va a tener información de qué hay en el lado nativo, y ahora el shadow thread que se estaba simplemente en el bridge y que estaba básicamente de intermediario entre los dos, ahora tanto JavaScript como la parte nativa van a tener acceso a esa información y van a poder realizar inclusive actualizaciones síncronas, así para, por ejemplo, soportar los nuevas funcionalidades de React como Suspense. Y de ahí, eso es principalmente la parte de Turbo Modules. También tenemos Fabric, que Fabric es el nuevo renderer de JavaScript, o sea que con el que transforma la interfaz de JavaScript a la parte nativa. Y al final, la parte nativa como tal, lo que está haciendo el equipo nuevo de Facebook es tratar de el equipo de Facebook es modularizar esta parte nativa para que pueda ser más desacoplable en un futuro y así disminuir lo que sería el peso de las aplicaciones en React Native. Como tal, vemos que es una hazaña arquitectónica bien interesante, cómo han intentado iterar sobre esta arquitectura, solucionando los problemas que en la misma comunidad las ha implementado y les ha dicho. Entonces, vamos viendo que React Native, a pesar de tener esos pequeños problemitas y que muchas veces una de las mayores quejas es que hay que agarrar de muchos lados, no es un framework 100% que tiene todo instalado, sino que hay que instalar muchas cosas, así como React, porque no tiene una opinión como tal. Entonces, hemos visto que todas estas mejoras han ido implementándose para que nosotros como desarrolladores podamos tener una mejor experiencia de desarrollo y también en un futuro crear mejores aplicaciones. Ok, como tal. Entonces, veamos algunas de las diferencias entre React y React Native, porque como les dije, si ustedes son desarrolladores web que ya llevan cierto tiempo programando con React, ahora React Native no es tan diferente. Algunas cositas, si lo empiezan a agarrar, y vamos a ver que hay dos formas de construir aplicaciones de React Native actualmente. Vamos a ver las diferencias de React y React Native. A mi izquierda tenemos lo que sería un componente normal en React Web como tal.
Ahí vamos a ver que es como, sabemos que React como tal utiliza SJX para después compilar y mostrar lo que sería HTML como tal. Entonces, nosotros como desarrolladores vemos esta parte de forma tranquila. A diferencia cuando queremos compilar este mismo componente, pero en React Native, estamos viendo que lo que hacemos es importar unos componentes específicos de React Native, como ser el view, text, image, y ahí vamos a ver un componente muy especial que es el style sheet como tal, porque en React Native no tenemos hojas de estilos como CSS, pero tenemos un sustituto bien potente que nos ayuda a esa transición que tenemos de React a React Native no sea tan golpeada, porque al final todos ocupamos estilos de alguna manera. Entonces, si se fijan, entre los dos componentes, la única diferencia está principalmente en que estamos usando componentes de una manera y a la hora de estilizar, en vez de utilizar class name o agregar clases CSS, utilizamos objetos de JavaScript que vamos a ver adelante. Ah, y otra cosa bien importante es que nosotros, como sabemos que en la parte web nosotros podemos colocar texto desde donde nosotros queramos, en React Native como tal, no, tenemos que englobar los textos o cualquier otra información dentro de un componente texto, porque estos componentes, como les dije, se pasan a través del shadow thread y se compilan con llamados asíncronos y con mensajes en JSON, en la parte de arquitectura vieja, y ahora con el nuevo renderer en Fabric. Entonces, esta información viene encapsulada en el componente. Entonces, si nosotros la información a la hora que estamos pasándola para la compilación a la UI nativa, si nosotros no tenemos dónde encapsular esto, nos va a tirar error. Entonces, los errores de colocar texto fuera de lugar son más comunes en React Native que lo que ustedes pueden pensar. Entonces, como les mencionaba, una de las otras principales diferencias, a pesar de que tenemos React con CSS en la parte web, en React Native como tal no hay CSS, sino lo que tenemos es un sustituto que se conoce como Style Sheet, que al final viene a ser una hoja de estilos, que nosotros creamos una hoja de estilos que nos permiten tener propiedades bien similares a CSS web, pero en este caso con la sintaxis de JavaScript, que al final son objetos en JavaScript, que simplemente nosotros aplicamos y que estos se transpilan a estilos nativos como tal. Inclusive ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, si yo tengo un H1, un P, un logo, etcétera, etcétera, ustedes se fijan que yo no le pongo un número como tal, porque este número, lo que sabemos de CSS, pueden ser píxeles, rem, etcétera, en la medida que ustedes necesiten. En React Native como tal nosotros no tenemos como una medida fija, sino que simplemente estos números se transpilan y se componen a lo que serían las dp o las densidades por pulgada de los dispositivos móviles. Entonces aquí solamente especificamos un número sin medida y que esto después cuando se compila la aplicación nativa como tal, se compila dependiendo la densidad del dispositivo como tal y así podemos hacer dinámicamente los estilos de nuestros componentes y hacer un look and feel bien tranquilo que de cierta forma u otra nos facilita construir aplicaciones como tal sin migrar tanto esta parte del CSS. Entonces, ahora ya tenemos algunas pequeñas diferencias, vamos a construir la aplicación para ponernos un poco en contexto, pero me preguntarán, ok, ¿cómo construyo yo aplicaciones en React Native? Actualmente hay dos formas principales de construir aplicaciones en React Native como tal, lo que sería React Native Full o como se le dice en la documentación, el React Native CLI, y tenemos Expo. React Native CLI básicamente es un proyecto de React que construye proyectos tanto de Android como de iOS nativos. O sea que nosotros tenemos acceso a los proyectos de Android y de iOS de forma nativa por si nosotros queremos agregar funcionalidades o módulos nativos o componentes nativos, que son temas un poco más avanzados y nos permiten tener una experiencia más nativa como tal, porque aquí tocamos código nativo, somos conscientes de proyectos en Android y el proyecto en iOS. Además que esto nos facilita la animación y todo lo demás. Y tenemos la parte de Expo, que generalmente se conoció como prueba de concepto. Expo ha ido evolucionando en buen tiempo, pero Expo todavía algunos lo consideran como prueba de concepto porque aquí sí nos abstraemos totalmente del código nativo y solo construimos aplicaciones en JavaScript. Aquí solo tenemos acceso a la parte de JavaScript, no tenemos acceso a modificar
nada de la parte nativa, por lo que Expo nosotros nos expone ciertas funcionalidades nativas mediante su SDK que nos permiten construir aplicaciones sin necesidad de tocar código nativo. Como les digo, Expo en un inicio no era tan bueno porque había muchos errores, pero ha ido evolucionando hasta cierto punto que se ha considerado generalmente estable y que por lo menos para hacer una aplicación súper rápida móvil nos puede funcionar para una prueba de concepto como tal. Pero ya aplicaciones que requieren mayor complejidad, mayores módulos, etcétera, etcétera, puede resultar un poco molesto. Entonces, generalmente muchas lo que hacen es que Expo nos permite eyectar nuestros proyectos eh, a un React Native CLI y compilar lo que serían las aplicaciones nativas como tal. Pero de lo que he escuchado de compañeros y colegas de trabajo y otras personas es que al momento de eyectar el proyecto de Expo a React Native CLI han habido muchos problemas, entonces a veces no nos lo recomiendan y que nos pongamos a construir directamente en React Native CLI. Entonces, para ello, vamos a ir al código, vamos a construir nuestra primera aplicación nativa en React Native. En este caso, vamos a utilizar lo que sería la parte de React Native CLI. Aquí yo ya tengo un proyecto poco iniciado para ustedes. En este caso, le voy a dar un pequeño tour en la como tal, en lo que encontramos en las aplicaciones cuando creamos un otro React Native. Principalmente cuando ustedes van a crear la aplicación y van a utilizar React Native, yo siempre les recomiendo ir siempre a la documentación. La documentación de React Native es súper rica y es súper útil. Entonces, siempre que la necesiten, para ello está bien explicado. Entonces, si ustedes quieren empezar a desarrollar en React Native, tienen que seguir los pasos para instalarlo y cuando ya tengamos todo el environment, porque hay que configurar el environment para Android y para iOS. En este caso solo yo no tengo una Mac, entonces solamente vamos a ver la parte de Android, vamos a ver la aplicación en Android, pero simplemente estos cambios también funcionarían en la parte de iOS. Entonces ya cuando ustedes han compilado todo su proyecto, pueden agarrar esta parte de npx React Native init y iniciar su proyecto, el cual les va a inicializar el proyecto que vamos a ver a continuación. En este caso yo utilicé el template de TypeScript, ya que a mí me gusta escribir mis aplicaciones en TypeScript, ya que lo considero muy robusto. Entonces, cuando ustedes ejecutan este comando en la terminal, les va a crear un proyecto de esta manera sin la carpeta source. Sin la carpeta source, ahí simplemente en la carpeta source es donde están por lo menos la lógica que vamos a construir el día de hoy. Entonces, ya una vez que nosotros construimos la aplicación, tenemos todas estas carpetas y todos estos archivos y como les dije, si estamos utilizando React Native CLI, vamos a ver que tenemos nuestro proyecto de Android y nuestro proyecto de iOS. En este caso, el proyecto de iOS, como les dije, no lo voy a poder correr porque no tengo una Mac. Entonces, solamente vamos a construir la parte de Android. Pero para los que saben desarrollo en iOS y en Android, van a ver que aquí tienen sus dos proyectos y pueden inclusive modificar ciertas cosas al momento que estemos elaborando el proyecto como tal. Entonces, aquí tenemos la parte de los tests, por si necesitamos hacer test, la parte de bundle, que es una pequeña configuración que ya trae de esta forma, los node modules, algunas configuraciones específicas tanto para Maven y para, no sé qué, SLint, gitignore, prettier, cosas para el desarrollo día a día. Y aquí es donde tenemos lo que sería la magia como tal, que tenemos un componente app y un index, que para las personas que han empezado con React sabrán que son los puntos de entrada de nuestro proyecto. Entonces el index, si se fijan, básicamente aquí tenemos lo que sería la parte de cómo se monta nuestra aplicación, con app name y nuestra aplicación como tal. Y de ahí tenemos el app. Vamos a ver el app, que aquí es donde está. Este es el app que les crea la plantilla de React Native inicial. Aquí vamos a ver que simplemente estamos importando unos componentes de React y algunas pequeñas librerías que ya vienen cuando se crea el proyecto como tal. Y si se fijan, para los que como les dije, para los que han trabajado con React, básicamente tenemos que son componentes de React como tal, functional components, inclusive class components, y nosotros estamos utilizando todo el poder de React con hooks y los componentes, la única diferencia es que estamos utilizando componentes nativos que al final entonces, se compilan a aplicaciones de forma nativa. Entonces,
Le voy a enseñar aquí cómo se mira el proyecto una vez que inicializamos. Solo déjenme conectar aquí el dispositivo para que podamos verlo. Ok, entonces ya una vez que conectamos nuestro Android, para que lo podamos ver. Ok, ahí está. Listo, entonces vamos a verlo aquí en pantalla. Vamos a ver el dispositivo. Aquí. Y esta sería la aplicación que usted les levanta React Native. Para correr la aplicación como tal, tenemos que ejecutar dos comandos. Primeramente, nosotros tenemos que levantar el servidor de Metro, que Metro es el bundler que permite que nosotros esté corriendo JavaScript y que nos permite el hot reloading para que nosotros estemos viendo los cambios a medida que nosotros vamos salvando en nuestra aplicación. O sea, por ejemplo, si yo hago un cambio aquí de nuestra aplicación, como tal, a ver, ahí, si yo hago save, automáticamente se refresca, como pueden ver, y ya miran que ya se actualiza nuestra aplicación en tiempo real. Entonces, Bundler nos permite, Metro nos permite estar escuchando los cambios en tiempo real mientras nosotros estamos desarrollando. Y ya para correr nuestra aplicación como tal, en Android utilizamos el comando yarn run Android o yarn run iOS, que este va a levantar un simulador en el caso de que ustedes no tengan conectado un dispositivo a la computadora y les va a permitir correr las aplicaciones en sus dispositivos. En este caso, como mi computadora no es tan potente, tengo mi dispositivo Android aquí y yo estoy corriendo la aplicación mediante conectarla al dispositivo y simplemente al correr esto ya se me instala la aplicación y en caso de que ustedes necesiten refrescar ya la aplicación como tal, ya pueden hacerlo mediante aquí con el comando, como les dice, press R para reload. O sea que yo aquí puedo refrescar la aplicación como tal. Inclusive una de las ventajas es que ustedes pueden configurarlo para que esto se haga reload. Inclusive no necesitan estar conectados con su aplicación, sino que pueden configurarlo con su IP para que ustedes puedan, este servidor, escuchar la aplicación sin necesidad de tenerla conectada. Ok, entonces ya les expliqué un poquito y como tal, ahora vamos a empezar a construir un to-do app. Les voy a enseñar un poquito sobre, espérenme, aquí tenemos, no te había terminado de explicarlo un poquito, tenemos la configuración de Babel para React Native, unos gem files para Cocoa Pods, que es la parte de iOS, MetroConfig, que es como la configuración del bundler, como les especificaba, el package, esta es la parte de la instalación de dependencias como tal. ¿Ok? Entonces, ahora la parte de source, aquí yo generalmente hago algunas carpetas ya por defecto, que sería la parte de assets, los componentes que voy a utilizar, algunas constantes que voy a escribir, los hooks que voy a utilizar. Esta parte de modelos, si ustedes no saben TypeScript, no se preocupen, yo la manejo principalmente para los modelos de la aplicación. Y la parte de screens, en este caso vamos a hacer una to-do app list bien sencilla. Vamos a construir algunos componentes y van a ver que es como construir una aplicación de React, pero que al final está compilando a una aplicación móvil. Y la parte de temas, como ser colores, etcétera, etcétera. Inclusive, React Native tiene, como les digo, aquí en este taller vamos a ver bien pequeño de todo lo que sería los componentes como tal. Aquí React Native nos provee una serie de componentes gigantescos para un montón de casos de uso, para interfaz de usuario, listas, componentes específicos de la plataforma como tal. Entonces, y APIs que son agnósticas a ambas plataformas. Entonces, si ustedes vienen empezando esta parte, les recomiendo que vean los componentes que se exponen y también las APIs que también tienen acceso. O sea, en este taller vamos a ver algo tan pequeño de lo que es todo el React Native, pero vamos a hacer algo sencillo como para que veamos un poquito la potencia que tenemos de construir aplicaciones en React Native de manera rápida y sencilla. Ok, entonces ya volviendo al código, vamos a construir una aplicación de to-do. Primeramente lo que voy a hacer es borrar la mayor cantidad de este código que tenemos de boilerplate aquí. Entonces si me dejan, vamos a borrar esta sección. Vamos a borrar esta parte de la librería y vamos a dejar algunas cosas por defecto. Ok, este background color lo vamos a borrar. También este dark mode y lo vamos a dejar aquí. Vamos a borrar todos estos. Como tal. Aquí vamos a ver dos componentes bien importantes, que sería la parte de... aquí vamos a borrar
Ok, tenemos dos componentes importantes aquí ya, inclusive con el app, que sería el Safe Area View, que este es un view que para los usuarios que tienen iOS generalmente, esa parte del notch, de las cosas bien bonitas que tienen los iPhone, este Safe Area View nos permite tener un padding que evita que la aplicación se monte sobre esos notch y sobre otras cosas que tengamos en el dispositivo. Y Status Bar es un componente que modifica el color de la barra aquí superior de este dispositivo. En este momento, si yo recargo, si no me equivoco, debería, aquí, bueno, no debería cambiar, aunque veamos si de esta manera, creo que los colores tienen un color específico, vamos a ver. Bueno, esa es otra cosa que vamos a ver. Nosotros podemos definir colores como si fuese CSS como tal. Entonces podemos definir white, red, black, etcétera, etcétera. Ok, ahí está. Entonces, si se fijan, aquí en la parte de arriba ya lo cambié. Si inclusive yo le quiero cambiar a red. Ya básicamente así lo podemos ver. Entonces, esta maneja la parte de status bar como tal. Y aquí es lo que les decía yo de los estilos como tal. Aquí tenemos simplemente, podemos tener estilos comunes de CSS, margin top, padding, etcétera, font size, font weight, un montón de los estilos de las propiedades que conocemos en CSS. Se agregan algunas de la parte móvil, como ser el padding horizontal, el padding vertical, automáticamente, y otras propiedades. También tenemos Z-index, tenemos algunas, por ejemplo, los box shadows. Aquí se divide en dos, hay estilos para cada plataforma. Para Android sería la parte de elevation, para iOS sería el box shadow, el box stroke, etcétera, etcétera. Y como les dije, aquí podemos ver que podemos utilizar algunas propiedades aceptan lo que serían strings y números, al mismo tiempo que pueden aceptar otros valores, como ser el font weight, el font size, creo que si no mal recuerdo, algo que es bien especial, los colores se aceptan en hexadecimal, en RGB, en RGBA, ¿cuál es la otra? Como en alias, como tal, como le dije aquí, red, por ejemplo. Pero yo bien puedo poner aquí, sería un hexadecimal como 00FF, 2, qué sé yo, por así decirlo. Y eso ya me cambiaría automáticamente. O yo puedo poner aquí un RGB 0, qué sé yo, 0, 124, digo yo. Ok, entonces básicamente esto se transforma después en colores en la parte nativa. Entonces, ya un poquito viendo esta parte, vamos a empezar a construir nuestra aplicación como tal. Para ello, como les dije, vamos a hacer un to-do. Este to-do quiero construir algunos componentes. Para ello vamos a construir lo que será primeramente el logo, que el logo vamos a ver cómo importar imágenes y darles estilo. Entonces, si se fijan, es un componente como tal en React. Es un componente exactamente igual que en React. La única diferencia es que estamos utilizando estilos de componentes nativos de React Native. Y aquí tendríamos lo que sería el view, que si lo quieren ver es el equivalente a un div. Y aquí el componente text, que viene a ser el equivalente a todos aquellos componentes que podemos manejar como texto. ¿Ok? Entonces, para esto, yo quiero poner un logo. El logo yo lo puedo hacer importando un componente que se llama image, que esta imagen puede recibir, principalmente ocupa un solo prop, que es el source, que es donde tenemos nuestra imagen como tal. Este puede aceptar dos formas. Una imagen que nosotros ya tenemos, que es el caso que va a ser en este caso, y una imagen de un URI, en caso de que nosotros estemos trayendo imágenes web como tal. Entonces, para este caso, yo voy a importar una imagen que ya tengo previamente en Assets, simplemente, y aquí estamos creando el componente, pero no lo hemos importado del todo a nuestro home screen, que aquí lo vamos a poner. Básicamente, vamos a tener nuestro image. Aquí vamos a ponerle el nombre de la aplicación que vamos a crear. Vamos a ponerle task it. Y aquí ya tendríamos esta forma. Ahora voy a exportar este componente aquí de esta forma. Y posteriormente vamos a agregarla a nuestra screen como tal. Aquí, como les dije, es simplemente un componente como tal. Entonces aquí nosotros podemos tener en el view, vamos a agregar lo que sería el logo.
Ok, aquí tenemos nuestro componente del logo, que este es logo, podemos nosotros mandarle props como tal, y este home, básicamente ahora lo que vamos a hacer es agregarlo a nuestro app, que es nuestro punto de entrada. Entonces vamos a hacer aquí, si no me recuerdo, creo que no lo había, aquí, sí, no lo había exportado. Entonces vamos a exportar aquí el logo, default as home screen, y básicamente vamos a ponerlo en nuestra app ahora. Ahora una vez que lo tenemos aquí, home screen, ok, ya importamos nuestro home screen y nosotros ahora vamos a, en teoría, poder ver en nuestro device el componente del logo, que tenemos una pequeña imagen y tenemos el texto que hemos renderizado y que está aquí en logo automáticamente. ¿Ok? Entonces ahora, si se fijan, el logo está bien grande, entonces vamos a crear y a añadirle estilos a este componente. Entonces para ello vamos a crear aquí este style sheet en la parte de abajo. Vamos a agregar esta parte, vamos a decirle con objeto JavaScript logo. Y como les dije, aquí son muchas propiedades que tenemos, ya inclusive los que han manejado CSS, entonces hay un montón de propiedades que ustedes ya conocen y ya están familiarizados como tal. Entonces el borde, el align, flex, eso sí es bien importante y se me olvidó comentar. React Native inicialmente trabaja con Flex, con Flexbox, entonces al momento que ustedes estén construyendo sus interfaces ya lo hacen mediante Flex, por lo que alinear elementos en columnas, en filas, y todo lo demás es súper sencillo. Inclusive hay en la documentación, como les dije, hay una guía para lo que sería la parte de UI como tal, si no mal recuerdo. Esto es como Components and Native. Aquí hay aquí hay una guía súper buena de Flexbox. Creo que vamos a ver rapidito. Flexbox. Another area web Flexbox, entonces esta es como una mejora que se va a hacer, pero básicamente aquí en las guías pueden ver una guía interactiva de todo lo que sería en la parte de Flexbox para que ustedes estén en la parte de design, si no mal recuerdo, Style Hat Layout with Flexbox. Está. Esto. Aquí ya pueden ver la parte de Flex y pueden manejarlo de esta forma y es súper sencillo a la hora que estamos construyendo aplicaciones y no nos enfocamos más en todo en el posicionamiento como tal. Ok, entonces continuando ya después de ese pequeño detour, vamos a hacer que el logo tenga un pequeño width de unos 40, con igual que un height de unos 40. Y vamos a hacer, en este caso, vamos a ponerlo de esta forma. Ok, tenemos el style aquí. Vamos a borrarlo. Y vamos a agregarlo acá, de esta manera. Styles.logo. Ok, y ahora si nos vamos aquí, pues ya podemos ver que ha cambiado básicamente height, entonces vamos a hacerlo un poquito más grande, ponerlo 90. Ok, sí, ahí me parece que está bien. Ok, entonces está 90 y 90. Okay. Sí, entonces ahora vamos a hacer la parte de flex, que generalmente aquí vamos a hacerle un container. Como piensen en esta parte de los objetos de los estilos como clases CSS. Inclusive ustedes pueden agregar varios estilos a un solo componente, no solo uno, ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a manejar que la dirección de flex sea un row y yo quiero que estos estén alineados con Flexbox. Si ustedes ya lo han visto, la parte el axis main y el vertical axis, align items en este caso. Vamos a hacer lo que estén centrados y que el contenido esté space. Ahora. Ok, y aquí vamos a hacer, entonces, obviamente no le he agregado, entonces aquí el style del componente, style.container, y aquí ya lo tendríamos de esta manera. Ok, ya estoy viendo que está un poquito cortado aquí, entonces vamos a hacerlo un poco más grande. Y creo que obviamente creo que es, sí, ok, aquí está. Y me fijé que tiene que ser un poco más largo. Ok, 140 de height y vamos a dejarlo en 100 de height. Y de esta manera, ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a estilizar lo que sería nuestro texto como tal. En el texto como tal vamos a ponerle aquí una clase title. Vamos a ponerle que el font size sea bold.
No, el font size no. Ese es el font size, vamos a ponerlo como en 32. El font weight sería bold como tal. Y vamos a poner el color del texto. Aquí yo tengo unos colores para el tema, un color primario. Entonces, nosotros al agregarlo a nuestro texto, ahí sería styles.title. Y tenemos de esa forma. Ok, entonces ya me estoy fijando un poquito en diseño. Vamos a cambiar esta parte, ya lo vamos a ver. En vez de space around, yo quiero que en este caso, que el texto tenga un margin left, por ejemplo, de, de unos 10 unidades. Y yo quiero que el contenido, que lo tenga un padding alrededor de unos 10 como tal. Un padding, vamos a hacerlo de unos 30. Y ya. Y vamos a hacer lo siguiente. Ok, ya tenemos aquí. Ya se fijan, ya tenemos nuestro primer componente creado, un logo, simplemente con la aplicación. Ahora vamos a hacer algo. Vamos aquí en nuestro pequeño view, en nuestro home, vamos a agregar también los estilos de esta manera. Y vamos a agregar lo que sería también el contenedor o un screen. Vamos a agregarle flex para el tamaño que tome toda la pantalla y vamos a alinear los elementos. En este caso estamos trabajando en columnas automáticamente, entonces vamos a alinearlos centrados. Align item center. Y que tenga un pequeño padding en todo el lab de 40. Y agregamos nuestra aplicación aquí, styles.container. Como tal. Ok, entonces ahora en este momento desapareció nuestro porque probablemente es el tamaño, entonces vamos a quitarle el padding a esta parte para que le dejemos la responsabilidad al padre. Y vamos a darle un espacio a este. Ok, entonces aquí vamos con vamos con de esta forma. Tenemos logo, flex, align items, center. Y es lo divertido porque nuestro texto desapareció. Interesante. Entonces, vamos a ver, creo que tenemos mucho padding. Y aquí tenemos esta parte, tenemos el container que se creó y tenemos el logo. Y el logo está renderizando aquí el title y el title, margin left, font size. Vamos a ver el margin left sea menor. Y ya desapareció como tal. Excelente. Vamos a agregar, creo que probablemente el home. Ok. Es muy probable que sea esta parte de aquí arriba. Ok, esto está en el lab. Sí. Tenemos el Save Area View y tenemos el Home Screen. Entonces, probablemente se me olvidó agregarlo. Y esto tal vez probablemente les pase generalmente. Ahí está. Cuando su aplicación, cuando probablemente no vean algunos componentes, aquí ya me aparece como tal, es probablemente porque les faltó, cuando ustedes especifican el flex del componente como tal, aquí en el home screen, por ejemplo, le están diciendo que se expanda el tamaño de su padre, ¿ok? En tantas unidades. Entonces, si ustedes no tienen un padre directo, aquí como tal, tenemos dos componentes en el app. Tenemos el status bar en la parte de arriba y tenemos el Save Area View, pero el Save Area View no le hemos dado un espacio como tal. Podemos haber hecho esto de dos maneras. Al Save Area View, agregarle un estilo de un flex o como lo hicimos aquí, agregar un scroll view, que en este básicamente, como su nombre lo dice, es un scroll para nuestros componentes como tal, y después montar nuestro componente aquí, ¿ok? Entonces ya como podemos ver, aquí ya tenemos el elemento, entonces aquí ya podemos, vamos a dejarle la responsabilidad de esto, porque si no mal recuerdo, el componente del logo, quiero que yo se alinee él como tal. Ahí tenemos align self en center. Ustedes, esta parte se puede facilitar dependiendo de ustedes como lo necesiten. Hay miles de maneras de hacer esto. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer componente hecho en React Native, que tenemos un logo. Inclusive, si nosotros queremos hacerlo más dinámico, podemos agregar una prop. Pero como este es un componente sencillo, no lo vamos a hacer. Ahora, ya que tenemos nuestro componente de logo,
vamos a crear un pequeño formulario para agregar nuestros to-dos tasks. Entonces aquí vamos a ver la parte de cómo se maneja el estado y todo lo demás como en React. Entonces vamos a importar un componente específico de React Native, que es el text input, que es el que nos va a permitir tener entradas de texto como tal. Y aquí vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a agregar dos botones. Vamos a hacer un botón. En React Native, por defecto, hay varios componentes de botón. Está el button y están los touchables. Los touchables como tal son componentes que no tienen un estilo predefinido. El botón sí, como lo vamos a ver aquí en la documentación, rápidamente. El componente button ya tiene un estilo predefinido. Aquí a Basic Button Component que se debe renderizar y se renderiza dependiendo de la plataforma. Lástima que aquí no carga, pero el button ya tiene los estilos por defecto de ambas plataformas, en iOS y en Android. Aquí, ¿cómo está? Aquí podemos verlo, acá. Ese sería en web, en Android, si no me equivoco. Bueno, aquí sería para correrlo en web, pero básicamente tienen los estilos. Pero tenemos los otros componentes que serían los touchables como tal, que los touchables vendrían a ser el highlight, opacity, que al final nosotros son como más libres a la hora que nosotros le estemos dando los componentes como tal. Nosotros les podemos dar todos los estilos que nosotros necesitemos. Entonces vamos a importar eso en nuestro código. Entonces vamos a utilizar en este caso un touchable opacity para que al momento touchable opacity para que al momento que nosotros estemos dándole clic nos dé un feedback de que se dice la opacidad. Entonces ya tenemos el input como tal. Vamos a importar de un solo la parte de los estilos porque vamos a necesitar estilizar un poco estos componentes. Y vamos a agregar esta forma. Aquí vamos a tener nuestro pequeño text input. Nuestro text input. Y el text input es un componente que se cierra solo. Y tendríamos la parte de nuestro touchable opacity como tal. Nuestro touchable opacity que al final, esto aquí adentro nosotros lo podemos componer de otros componentes. Aquí vamos a agregarle un texto que sería add task. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vengamos y ahora al momento que el home es compongamos lo que sería nuestro formulario, que en este caso vamos a hacerlo de un solo. Aquí exportar todos. As task form. Y aquí vamos a hacerlo también de la misma manera. Default as task card. Entonces vamos a incluirlo de esta manera. Tenemos el logo y tendríamos el task form. Ok. Aquí importamos el task form y vamos a ver que como tal a la hora que nosotros lo vemos en la pantalla no vemos casi nada. Pero ahí está el input. Ok. Entonces necesitamos agregarle estilos para que se pueda ver. Y aquí tenemos el texto que si ustedes le dan clic pueden ver que está esa opacidad. Como no hemos definido eventos, entonces vamos a agregárselos. Entonces vamos a hacer en nuestro task form, vamos a agregar aquí el text input, algunos estilos. Generalmente el text input como tal no es muy customizable, entonces algo que se recomienda a veces es hacer un wrap del text input sobre un view, un componente view, para manejar los estilos AS como tal. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a ponerle, en este caso, text input container. Vamos a agregar algunos estilos. Vamos a agregar un border width de 1, un border color del color colors.primary. Que sería yo. Podemos agregar un border radius de, qué sé yo, unos 12. Un padding interno para que podamos tener la separación de unos 5 o 6. Ok. Y aquí vamos a ir agregándoselos a este styles.textInputContainer. Y ahora al momento de que lo vemos en pantalla, ya tenemos este estilo. Obviamente, aquí, si por ejemplo, si yo le doy OK, si yo selecciono, en este caso, por defecto, todos los componentes de React Native se estiran lo más que puedan, igual que en la forma nativa, se estiran lo más que puedan en su componente padre. Entonces, de esta manera ya tendríamos cómo crear aquí vemos que tenemos el field de un input.
Inclusive, para que sea un poquito más extenso, vamos a hacer uso de esas propiedades que tenemos. Padding horizontal. Vamos a hacer un padding horizontal entre los dos que tenga 8 y un padding vertical de unos 3. Para que no quede tan gordo el input como tal. Ok. Y a este view lo vamos a poner en una columna. Entonces al container como tal de... Aquí vamos a hacer un flex direction row. Y aquí vamos a agregar align items center. Ok. Entonces simplemente aquí continuamos y agregamos los estilos al contenedor del for. Y en este caso, como ven, ya pueden ver, ahora está en row. En este caso, ahora vamos a decirle que ese row puede tomar el width del 100% de la pantalla. Y vamos a hacer que el touchable opacity tenga un poquito de diseño también, para que podamos verlo ya en pantalla. Entonces a este vamos a ponerle un background color de colors.primary. Aquí vamos a ponerle también un border radius, también de la misma manera que arriba. Vamos a poner un border radius de 12, un pequeño padding también horizontal, vamos a agregarlo siempre de 8 y un padding vertical de unos 4. Y a este le vamos a poner el touchable opacity aquí. Styles.boolean. Ok. Y vamos a hacer, aunque me estoy fijando, creo que vamos a hacerlo un poco más grande el padding. El padding vamos a hacerlo unos 12. Ah, sí, ahí está bien. Ok. Un padding de unos 12. Y vamos a ponerle a nuestro text input container aquí un min width de unos 100, por ejemplo, unos 150 para estirarlo. Bueno, podemos hacerlo un poquito más grande, de unos 190. Y vamos a hacerle que el justify content space between, para que podamos alinear bien los elementos como tal. Y aquí vamos a hacer, entonces vamos a hacer un poquito más grande, entonces un min width de 210. Ok, y ya tendríamos, ahora solo faltaría agregarle un poquito de color al texto. Button text. Vamos a hacerle color white. Ok, y aquí le agregamos styles.button text. No es el diseño más bonito, pero nos permite de esta forma tener un componente de un pequeño formulario aquí como tal. Si lo queremos hacer un poquito más unificado, podemos borrar este padding vertical y de esta forma ya ya se mira un poquito más. Entonces al botón le podemos dar un min width de unos 100, por ejemplo. Y sí, vamos a añadirlo de esa manera y un min width y vamos a hacerle que el texto se justifique en el centro. Con align items en el centro también para dejar todo bien alineado. Ok, entonces aquí ya tendríamos nuestro pequeño componente, nuestro pequeño formulario. Y ahora solo en vez del contenedor, para separarlo un poquito, vamos a agregarle un margen vertical. Margen vertical de unos 10 como tal. Y ya tenemos separado. Entonces ya construimos aquí un pequeño formulario, un pequeño input, que nosotros podemos agregar información. En este caso lo van a ver, lo vemos aquí, pero no estamos guardando en ningún lado. Entonces, terminemos de construir la OBI y después le damos esa funcionalidad como tal. ¿Ok? Entonces, ahora continuamos y podemos hacer un componente un poquito más especial. En este caso, les voy a mostrar cómo agregar iconos. Para agregar iconos en la parte de React Native, ustedes tienen que venir e instalarse. Yo la instalé anteriormente porque es una librería un poquito pesada y a veces el internet falla. Entonces, que está React Native Vector Icons, que es una librería que nos importa aquí la tengo aquí. React Native Vector Icons nos permite utilizar icons de una serie de librerías de iconos, como Design, Evil Icons, Material Design, etcétera, etcétera. Y nos permite importar estos iconos en nuestros proyectos. Como este es un proyecto en React Native, CLI como tal, hay que hacer unas pequeñas configuraciones para iOS y para Android. Eso ya las realicé para que ustedes no se preocupen de la parte nativa, pero si ustedes manejan la parte nativa, pueden venir aquí a la documentación a verla y modificar lo que sean los Gradles y el proyecto en Xcode. Entonces,
vamos a crear este pequeño componente rápidamente, que al final este Touchable Opacity es un botón que tiene un icono como tal adentro. Entonces vamos a hacer un Touchable Opacity, lo importamos de esta manera acá, Touchable Opacity, ok. Aquí vamos a quitar este texto, inclusive este texto lo podemos hacer con un componente reutilizable. Vamos a crear una interfaz para esta parte de TypeScript. Si ustedes no manejan TypeScript, no se preocupen, pero esto es para más que todo a nivel mejor mantener los componentes. Entonces tenemos el touchable icon, digamos, podemos poner el icon name, un string y podemos hacer un texto, que este lo vamos a dejar opcional. Ok, y aquí simplemente tipamos el componente y touchable icon props. Entonces aquí ya podemos extraer esto, icon name, text, y de esta forma. Y si lo queremos hacer más customizable o no. Pero entonces ahora importamos los iconos, import icon from React Native Vector Icons, y en este caso la librería de iconos que yo configuré es Ionicons. Entonces pueden configurar otras si ustedes desean. Aquí sería icon, y de esta manera tendríamos el name del icono, y aquí sería icon. Aquí podemos mandar el prop, icon name. Y si queremos, para que se puedan extender también, podemos, esta es una de las ventajas que nos da TypeScript, nosotros podemos extender, y aquí vamos a importar también from, siempre React Native Vector Icons, pero esta ya es la parte de TypeScript. Aquí ponemos icon props, para que extendamos de estos icon props, y en caso de que nosotros quisiéramos modificar los icon props, pues simplemente aquí ya lo tendríamos, y vamos a dejarle icon props de esta forma, y aquí simplemente nosotros se las pasamos icon props. Y aunque sí, aquí creo que sería name, icon name, no specify more than one, so this should be overridden. Ok, esto sí, porque ya hice la escritura antes. Yo quiero que el name sea básicamente lo que yo mande. Y este texto, pues como les dije, lo podemos dejar opcional. Aquí lo vamos a dejar vacío, y en caso de que, vamos a hacer una renderización condicional, en caso de que el texto sea diferente, aquí podemos que el texto sea diferente de vacío, entonces vamos a renderizar un texto de React Native aquí, y vamos a poner dentro de el texto en caso de que lo necesitemos. Y aquí vamos a dejar por defecto que el botón tenga un estilo de un flex direction row, para que nos quede bonito, un justify content space evenly. Y aquí simplemente se lo mandamos, será styles.button, y se me olvidó mandarla aquí. Vamos a ocupar cómo vamos a interactuar con ese componente, y vamos a mandarle que al momento que nosotros le hacemos presión, on press, y aquí lo componemos, on press, on press. Y así ya tenemos un componente que vamos a utilizar en lo que sería la construcción de nuestras tarjetas. Esta tarjeta vamos a hacer básicamente una pequeña tarjetita que se expande y que nos muestre el nombre del to-do. Ya para ir terminando nuestra parte de UI, como los que han generado componentes, ustedes entenderán que construir UI a veces es lo más tardado, porque hay que estilizarlo mucho, y etcétera, etcétera. Entonces, yo ya tenía preparado unos estilos específicos para este componente, porque básicamente es a puro estilos como tal. Entonces aquí solo déjenme un momentito y ya los tienen preparados de esta forma. Aquí teníamos el flex direction, align content, justify content, un border radius, padding horizontal, padding, margin vertical, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer algo un poquito más de lógica para que se rendericen estas cards. Vamos a agregarle que una card primaria, que el background color de esta tarjeta sea colors.primary, y la otra, que sería car primary dark,
y vamos a agregar este, que vamos a hacer el background color y vamos a poner colors.primaryDark, que en este momento vamos a importar del tema, que los colores ya lo tenía preparado de esta manera. Y vamos a agregarle al tema colors y primary dark. Y aquí. Ya lo tenía como tal. Aquí está un poquito de los colores que teníamos preparado para la carta. Entonces vamos a ponerle primary dark. Y estos estilos los vamos a agregar a nuestro view. A nuestro view como tal para componer el componente como tal. Entonces a este le agregamos style.card. Si tienen alguna duda o consulta, pueden ir dejándolo en los comentarios, así para que después la podamos ver como tal. Entonces, nosotros tenemos nuestro card, de ahí vamos a ponerle nuestro task, vamos a tener nuestro pequeño texto y nuestro touchable icon. Entonces tenemos nuestro texto y vamos a utilizar el componente que usamos previamente, touchable icon, que se me ha olvidado exportar aquí. For default as touchable icon from touchable icon y touchable. Ok, entonces ahora aquí nuestro task card, touchable icon, vamos a importarlo y dentro de touchable icon simplemente vamos a mandar lo que sería el icon name como tal, el icon name, que inclusive podemos utilizar el name del prop, que el icon name sería, en este caso ya es por defecto, como es de borrar. Entonces Ionicons nos permite tener un icono que se llama Color Circle Outline, si no mal recuerdo. Vamos a mandarle el onPress en este caso, que el onPress vamos a manejarlo ahorita. Esto lo se va a manejar viniendo desde arriba. Ok, aquí me fijé que me equivoqué en el tipado, que es una de las ventajas que tenemos con TypeScript. Nos podemos verificar en el tipado. Y de ahí tendríamos la tascar que lo puse aquí. Ok, entonces el touchable icon aquí me está diciendo que me hace falta un componente que es property name. Ok, creo que es por eso mismo que les dije. Y vamos a hacer algo y vamos a recomponer aquí el icon name. Y esto básicamente nos va a permitir borrar esto. Ok. Y icon name ya no existe acá. Ya tendremos ahí el componente. Ok. Entonces ahora a este task card yo le voy a mandar una task como tal. Vamos a mandarle una task, que lo vamos a crear en este modelo rapidito. Vamos a exportarlo aquí. Export interface task. Vamos a crear un ID para la task en screen y un name. Y entonces vamos a poner task de models. Ok. Y vamos a crearle una propiedad que se llama que cuando quiera borrar la propiedad, entonces yo le voy a mandar un ID. No, ahí vamos en este caso ya cuando estamos viendo la lógica, vamos a mandarle un delete y una posición en específico que sería para para un pequeño estilo que le vamos a agregar, que es lo que les decía que podemos utilizar estilos dinámicos y utilizar más de un estilo en un componente. Entonces aquí en Taskcard Props vamos a agregar que vamos a crear un componente que sería card color que esté basado en la posición. Y aquí me falta extraer de las props como tal. Aquí vamos a agregar el task, el onDelete y el position. Ok, entonces si el card color, vamos a hacer algo. Si la posición, al dividirla yo entre 2 es igual a 0, entonces yo quiero agarrar que el background de la card va a ser styles.cardPrimary con, vamos a agregarle aquí el color del botón, vamos a agregarlo aquí abajo también, button primary, vamos a agregar el color que sea normal, no, el color del botón, que sí, en el color del icono como tal. Entonces vamos a hacerlo acá. El colors.primary
Y si no, vamos a hacer que el background de styles.carPrimaryDark y el color del icono colors. Aquí vamos a hacer button colors. No, aquí sería white porque tenemos un contraste no tan sólido. Entonces aquí en Car Color vamos a poder componer dos estilos. Simplemente mandamos un arreglo en vez de utilizar dos. Styles. Aquí no sería style, sería car color.background. Y al color del icono como tal, aquí vamos a poner el color del icono, vamos a darle car color.button. Y de esta manera ya le estaríamos cambiando dinámicamente el color al icono y podemos utilizarlo dependiendo el tipo de información como tal. Entonces aquí vamos a componer, vamos a tener task.name y aquí le vamos a pasar, en vez de esta arrow function vacía, vamos a pasar el método onDelete. Y ya tendríamos nuestro componente. Ahorita no lo estamos viendo porque no lo he estado agregando, pero si nosotros le voy a poner por defecto, le voy a poner, para que no me tire error, voy a ponerle por defecto al name de la task número 1, para que lo veamos aquí, el ID, vamos a ponerle 1. Y onDelete no había problema si lo mandamos vacío y la posición por defecto la vamos a dejar en 0. Entonces ahora cuando yo lo monte en mi home index, que aquí vamos a montar 1, vamos a ponerle task card. Ok. Se importa, nos va a tirar algún error, como les dije. Más que todo porque las propiedades son por defecto. Aquí. Y en este caso le voy a poner aquí name y ID. Para que se vean. Task 1, ID 1 y position 0. Para dejarlas por defecto. Pero las podemos cambiar allá de esta manera. Y aquí ya la vemos como tal. Ven, y aquí ya tenemos nuestra pequeña, la car que acabamos de crear. Ok, aquí simplemente vamos a agregar algo que es que nuestro touchable icon no nos está mostrando como tal. Entonces, para nuestro touchable icon, vamos a darle un size de 30. Y probablemente es porque... acá el primary. Ok, sí es por eso. Aquí sería, es al revés. Sería color.primary start para que se viese. Ahí está. Y vamos a agregarle de esta forma. Sí, está bien. Ok, y aquí estaría. Y aquí ya tenemos nuestra pequeña task. Aquí solamente faltaría que car text, agregarle que el color sea white. Para que tengamos de esta forma aquí nuestro estilo de text, styles.carText. Y de esta forma tendríamos esta. Entonces aquí ya tenemos nuestra car y ahora vamos a agregarle la funcionalidad como tal. Y vamos a ir terminando. Entonces ya tenemos nuestros componentes creados. Ahora vamos a la lógica. Primeramente vamos a capturar los datos de nuestro form. Para ello, los datos de nuestro form lo vamos a ir guardarlo de forma local y después lo vamos a subir. En este caso, como la aplicación es pequeña, no vamos a ocupar un gestor de estado, sino que simplemente vamos a manejar el estado en el componente principal, que sería el home, y de ahí vamos a salir. Entonces, como les dije, utilizamos todo el poder de React, aún construyendo aplicaciones móviles. Entonces, estamos utilizando, podemos utilizar useState, useEffect, etcétera, etcétera. Entonces vamos a añadir aquí lo que sería task name, set task name, y vamos a guardar el estado. Y simplemente al text input vamos a decir que el valor va a ser task name para que se esté ejecutando. Y en el on change text, que es el event que nos permite agarrar el estado, se recibe un callback que nos devuelve el texto como tal. Entonces vamos a hacerle ese task name text. Y así guardamos dentro de nuestro componente el estado como tal. Entonces ya cuando nosotros agreguemos en el input ya vamos a poder acceder a él. Ahora, ¿cómo guardamos el task? Simplemente vamos a ir voy a crear un hook por costumbre
que se llama useTask. Y este hook me va a permitir manejar lo que sería toda la información y todos los elementos del task. Entonces con useTask, y aquí vamos a poner export default useTask. Ok, y aquí entonces vamos a manejar dos piezas de estado. Aquí sería import from React. Vamos a dar useState y un useEffect que vamos a agregar también persistencia de datos. Entonces, aquí vamos a manejar lo que sería la lista, useState. Aquí vamos a tiparla como una lista de task. Vamos a inicializarla en vacío. Creo que aquí me realizó el import incorrecto. Este task debe ser no de React Native, sino de mi modelo. Ok, que sería tasks y set tasks. Ok, entonces en este caso vamos a crear lo que serían las funcionalidades para agregar y eliminar un task. Entonces tenemos as task, simplemente lo vamos a agregar a nuestro arreglo como tal. Entonces aquí sería por inmutabilidad, vamos a new task, vamos a crear una copia de nuestros tasks y vamos a crear un nuevo task de la manera name, que aquí sería lo que nos viene para que subamos el estado como tal, que sería task name, un string, task name y un ID, que para esto voy a instalar una librería para generar IDs de forma automática. Aquí vamos a agregar lo que sería React Native UID, que los que han utilizado UID ya saben cómo es el procedimiento, que nos genera un string en general para poder crear un identificador único. Por mientras se instala esta parte, voy a dejar el ID en forma vacía para que se cree de esta manera y simplemente actualizamos los tasks. New task. Ok. Y de un solo vamos a crear la funcionalidad para eliminar un task, que al final lo vamos a hacer con el ID como tal. Con delete task. Y vamos a mandarle un ID. Entonces esto tendría con filtered tasks. Y esto va a ser de tasks.filter. Vamos a filtrar lo que sería el task. El task.id que sea diferente del ID. Entonces esto filtra el task y después actualizamos. Task, filter task. Y exponemos esta información en nuestro hook. Exponemos los tasks. Ponemos la funcionalidad de add task y de delete task para agregar todo esto a nuestro lado. Ok, creo que ya se instaló la dependencia. Sí, ya se instaló la dependencia, entonces procedemos a importarla. Import UID from React Native UID. Y aquí simplemente vamos a llamar UID.versión 4 y aquí creamos el UID como tal. Va a decir, aquí hay un error, entonces lo vamos a convertir a string. Por si lo convierte en número, etcétera, etcétera. Y ya simplemente con este hook, nosotros podemos tener, ya después vamos a utilizar el useEffect, no se preocupen, y vamos a añadir aquí a nuestro home la parte del hook como tal. Entonces tenemos useTask, y aquí vamos a exponer lo que sería nuestros tasks, nuestra add task y nuestro delete task. Ok, tenemos dos formas de poder generar listas en React Native como tal. Podemos utilizar los componentes que ya vienen dentro de la documentación, como ser lo que sería scroll view. Si nosotros scroll view al final solo es un view que nosotros podemos hacer scroll, pero hay componentes más optimizados como ser virtual list o uno que es muy utilizado que es el flat list, que al final este es para los que están en el mundo Android, vendría a ser como el equivalente al Recycler View como tal, entonces que ya está optimizado para poder verse en pantalla. ¿Ok? Ahorita por cuestiones de simplicidad, simplemente vamos a hacer como en React, vamos a iterar sobre un array y vamos a imprimir el componente como tal. Entonces aquí sería task.map, aquí sería task, y vamos a
renderizar este componente. ¿Ok? Y aquí este task, y le vamos a pasar el task de esta forma. Task. Y aquí para que hagamos uso del index, para de la posición, para que tengamos ese estilo. Y aquí en el onDelete vamos a mandar delete task y le vamos a mandar el task.id. Y así ya tendríamos un listado de tasks. Ahora ya tenemos cómo mostrarlos. Ahora vamos a añadir al task form. Aquí le vamos a añadir una propiedad. Task form. Props. Vamos a añadirlo en lo que sería la propiedad como tal. El onSubmit. Submit, que vamos a hacer de aquí. Vamos a hacer un void. No, aquí va a recibir lo que sería task name. Ok, entonces aquí vamos a hacer, aquí onSub, sí, entonces vamos a crear otra onSubmit task y vamos a verificar si task name punto trim, vamos a limpiarlo, es diferente, bueno, es igual a vacío. Vamos a hacer una condición. Vamos a hacer aquí, vamos a agregar la funcionalidad react.fc task from props y aquí vamos a añadir lo que sería onSubmit y vamos a pasarlo acá onSubmit y aquí le vamos a pasar el task name para subirlo. Vamos a utilizar un API de React Native como tal, que es el alert. Para los que han utilizado de forma nativa, ya me imagino que lo conocen. Entonces, el alert nos permite de manera sencilla hacer un prompt, que vamos a hacerle el título como empty task y you can create an empty task. Y simplemente así configurando ya automáticamente nosotros podemos mostrar, y ya lo vamos a ver con la funcionalidad. Vamos a ver que aquí hemos validado que el usuario no puede ingresar una task vacía. Entonces ya cuando le damos al clic al botón aquí en onPress, vamos a darle onSubmit task. Y ya con esto podemos ver que nosotros, si nosotros le damos a task, ya tenemos un alert que nos dice empty task, you can create an empty task. Ok, y que se oculta. Ahora, si yo creo, vamos a pegar, por ejemplo, asistir a Nukba Summit. Entonces, si yo le doy a task, ok, ahí tenemos que onSubmit is not a function, pero es probablemente porque no agregamos la función, o sea, hasta aquí, pero en el home no la pasé. Es correcto. Ok, entonces onSubmit, vamos a hacer a task. Es más común de lo que piensan. Entonces, ya tenemos aquí asistir al Nukba Summit. Y aquí ya tenemos. Y aquí nos muestra que each child should render a list. Entonces vamos a hacer que un key con task.id. De la misma forma. Entonces aquí ya vamos a ver asistir al Nukba Summit 2. Entonces nosotros agregamos otra vez el task. Y ya se fijan que ya tenemos otra card de esta manera. Si nosotros las queremos borrar, automáticamente lo filtramos. Y con eso tendríamos la aplicación para añadir task. Ahora, ya para ir finalizando, yo sé que ha sido un poco larga, pero queremos añadirle persistencia de datos a esta aplicación, porque si yo la cierro, si yo cierro la aplicación como tal, que si quieres se cierra, ¿verdad? Ok, si yo cierro la aplicación y vuelvo acá, vamos a ver, si yo la vuelvo a levantar, ahorita como en modo desarrollo, vamos a ver que está vacía nuevamente. Entonces quiero agregarle rápidamente lo que sería almacenamiento. Entonces para ello vamos a añadir un módulo que antes estaba inicialmente en React Native, pero ahora está por aparte, que es, si no me equivoco, aquí está, Async Storage. React Native Async Storage, que para los que han trabajado con web, es el equivalente al Local Storage, pero en dispositivo móvil, que básicamente, si no mal recuerdo, y creo que les quedaría pendiente, si esta información es correcta, deben de ser el equivalente para el Set Preferences y el keychain, no, el keychain no, donde se guardan los claves valores en las aplicaciones móviles. Aquí ya se instaló, entonces simplemente a nuestro use task, básicamente vamos a añadirle la dependencia de Async Storage, que sería Async Storage from
React Native Async Storage. Ok. Aquí la realizamos de esta forma. Instalamos Async Storage y ahora lo que vamos a hacer es que cuando la aplicación cargue, vamos a crear una función que nos permita obtener del storage esas tasks. Entonces vamos a hacer fetch tasks y vamos a hacer, y este va a ser asíncrono porque vamos a comunicarnos con el lado nativo. Tenemos catch, y vamos a generar en nuestros modelos, más que todo por facilidad, export enum, fetch state, que sería loading, success y error. Ok, entonces al momento que nosotros hacemos el use task, aquí tendríamos, entonces vamos a obtener, vamos a generar aquí rapidito una constante con que sería task key, tasks, que sería como el key que vamos a obtener de la async storage. Entonces sería task in storage igual a await async storage punto get item, porque esto es asíncrono, lo vamos a comunicar de manera asíncrona en la forma nativa y vamos a mandarle task key. Una vez que los obtenemos, verificamos si task in storage existen. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero parsearlas porque las vamos a guardar en string. Entonces sería tasks, converted tasks. Vamos a hacer las que task vamos a hacer json.parse tasks in storage. Y vamos a hacerlo de esta forma, set tasks, converted tasks en catch, y vamos a hacer que al final esto sea, si todo está bien, vamos a hacer que vamos a hacer una pieza de estado para manejar el fetching state. Fetch state, set fetch state, use state, y vamos a hacerlo con fetch state, que sea fetch state punto, empezamos en loading. Ok, y ya una vez que terminamos, aquí sería fetch set fetch state punto success, y aquí set fetch state fetch state punto error, y un console log para nosotros como desarrolladores saber qué ocurrió. Entonces ya una vez que nosotros hacemos fetch tasks, a la hora que cargan nuestras aquí vamos a llamarlos al momento que nosotros aquí es fetch state, aquí es fetch tasks. Ok, y nosotros exponemos dentro de nuestro hook fetch state para a nivel de UI nosotros utilizarlo como tal. Y aquí vamos a ver un error bien como que dice rebuild and restart the app, run the package. Aquí como instalamos un módulo nativo como tal, no lo encuentra, dice que es nulo. Entonces necesitamos volver a reinstalar la aplicación. Para eso vamos a cerrar de esta forma. Y vamos a correr el servidor, vamos a bajarlo. Y vamos a volver a compilar nuestra aplicación. Aquí no, el servidor había que bajarlo. Y de ahí vamos a volver a instalar nuestra app, que sería ya run Android, porque como hemos instalado un módulo nativo, el módulo nativo se tiene que cargar, como les dije. Entonces, como en su defecto no está cargado y como no estaba instalado, entonces no lo tiene, la aplicación no tiene conocimiento de él. Entonces, por eso necesitamos volver a instalar y compilar la aplicación. Entonces, por mientras la aplicación compila, actualicemos ya finalmente nuestro UI dependiendo el fetching state. ¿Ok? Entonces, aquí manejémoslo de esta forma. Podemos hacerlo con un switch o algo, pero para mantenerlo sencillo y rápido, vamos a hacer fetch. Aquí vamos a sacar de nuestro hook fetch state. Si fetch state es igual a fetch state.loading, si está cargando, vamos a utilizar un componente también de React Native que nos indica que hay una acción que está pasando. Eso se llama el Activity Indicator, que es el famoso spinner que nosotros vemos en aplicaciones Android o en aplicaciones iOS, la ruedita. Entonces, aquí vamos a ponerle con un color, colors.loading.
aquí importamos colors.primary y le podemos poner un size también de large. Ok. Y ahora, si fetching state, no, si fetch state está fetch state punto, si tenemos un error, entonces vamos a mostrar un texto que diga we couldn't load the tasks in storage. Please try again, por poner un ejemplo. Y si no, pues básicamente ya sabemos que todo está, que hizo suceso, entonces ya vamos a poder mostrar nuestro task list. Ok, y vamos a ver si ya terminó de compilar. Esto es lo único malo, que si su computadora no es muy potente, la compilación puede tardar cierto tiempo. Entonces, de esta manera ya podemos ver en la aplicación como tal, ya vamos a poder ver la funcionalidad de que hemos guardado en storage como tal en todos nuestras tags, y así que al momento que nosotros volvemos a iniciar la aplicación ya tenemos esa persistencia de datos. Entonces, si se fijan, hemos elaborado una aplicación súper rápida en React Native y con componentes de React Native que nos permiten crear esta aplicación móvil y con puros conocimientos de React, o sea, con simplemente cómo manejar la lógica del estado, con hooks, y algo que ustedes generalmente en el día a día harían con React como tal. ¿Ok? Y aquí name de untouchable icon. Creo que aquí es por... Sí, todavía. Aquí está en la parte de... Esto es más que todo TypeScript, ustedes no se preocupen. Ahí está, ya se compiló nuestra aplicación, entonces esperamos que termine de hacer el bundle y vamos a ver que ahora ya podemos crear tasks y persistirlas en storage como tal. Y simplemente con un poco de lógica de que podemos hacer en una aplicación como un to-do en React como tal, de esta forma. Ok, aquí dicen crear app, entonces probablemente esta app ya venía por dentro, entonces vamos a ver. Asistir a Nukba Summit. Y nosotros creamos nuestro task. Ok. Ahorita que lo pienso, en nuestro use task nos faltó actualizar con una cosa. Para actualizar, obviamente, el storage, necesitamos setear el ítem. Vamos a hacer task key y vamos a mandar json.stringify new task. Y esto, como no necesitamos verlo directamente, no necesitamos verlo directamente, entonces no esperamos por ello. Aquí sería filtered tasks. Ok, y ahí aquí ya lo compilamos. Entonces ahora si yo le doy a task, ya tenemos aquí, vamos a limpiar, borrar, qué sé yo, limpiar la cocina, por ejemplo. Task y así sucesivamente. Entonces, si yo puedo eliminar una, si yo me salgo de la aplicación, entonces, y yo vuelvo a levantar la aplicación como tal, aquí, vamos a ver, aquí cuando compile y cuando cargue, vamos a ver que ya las trae del storage como tal. Y ahí está. Y ahí estas son aplicaciones, ya podemos persistir aplicaciones. Y con ciertos pasos y pocas cosas y pura lógica de React, si se fijan. No hemos hecho ninguna configuración nativa, a pesar de los iconos, pero esa parte ustedes pueden hacerlo inclusive con iconos con imágenes si lo necesitan. Entonces, de esta forma, sin tocar nada nativo, podemos construir una aplicación de React como tal. Y una aplicación sencilla, pero potente. Entonces, esto ha sido todo. La verdad es que estaba muy emocionado por participar aquí en el Nukba Summit y espero que le estén pasando súper bien.